Muy buenos días, bienvenidos nuevamente todos a este webinar de Alumina. Esperamos que nos perdonen por estos minutos que hemos tenido de retraso. Hemos tenido unos problemas de conexión, pero ya estamos con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse como siempre. Muchas gracias por hacer parte de estos webinars que hemos dedicado a compartir información no solo de Alumina, sino de nuestras empresas aliadas que están con nosotros. Hoy tenemos una charla súper importante. Hoy vamos a hablar sobre una tendencia mundial que es el multiconfort. Hoy vamos a tener un aliado de Saint-Gobain compartiéndonos acerca de esto. Como les decía, entonces hoy vamos a hablar acerca de la ventana y el multiconfort. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Gabriel Cubillos. Yo soy el director de la gestión del conocimiento en Alumina. Llevo trabajando en Alumina cerca de 7 años ya y he tenido experiencia en el ámbito de la construcción. Al ser arquitecto, tengo experiencia de más de 10 años en la construcción. Nos va a acompañar el día de hoy Luis Alberto Vega, que es comunicólogo, lleva una experiencia de más de 25 años en la industria de la construcción. Específicamente, él ha trabajado con la sustentabilidad para México, que es como el Consejo de la Construcción Sostenible en México, y por más de 15 años ha trabajado con Saint-Gobain. Hoy en día se desempeña como director de Hábitat para toda la región. Hablarles, antes de presentarles a Luis y dejarlos con él, quisiera hablarles un poco de Alumina, a los que no han asistido a las demás conferencias, contarles quiénes somos nosotros. Alumina ha sido por muchos años el líder de la transformación en aluminio en Colombia, pero ahora queremos modificar esa transformación en aluminio y generar soluciones a la industria de la construcción y a todas las industrias a las que nosotros atendemos. Para contarles un poco, tenemos 2 plantas de producción ubicadas en Colombia, una en Medellín y otra en Cali, y a través de ellas atendemos a todo el mercado nacional e internacional. Tenemos oficinas o presencia física en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en Colombia, y en Ecuador tenemos en Quito y también tenemos presencia en Estados Unidos, en el sur de la Florida, en Miami. A través de estas oficinas que les contamos, atendemos más de 600 clientes nacionales e internacionalmente y contamos con más de 1.800 proveedores aliados, como hoy en día Saint-Gobain. Quiero contarles también que seguimos trabajando fuertemente aún a través de las dificultades que estamos teniendo en este momento. Seguimos trabajando y tenemos más de 1.000 colaboradores en nuestra fuerza laboral en Alumina. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Luis Alberto. Luis Alberto, muchísimas gracias. Te voy a pedir que enciendas tu micrófono ahora y te presentes, por favor. Cómo no, muchísimas gracias. En primer lugar, pues agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Les platico un poco quién es Saint-Gobain. Saint-Gobain es un grupo francés que algunos de ustedes conocen. Estamos especializados en mejorar la calidad de vida de las personas. Y como lo pusimos aquí, diseñamos, fabricamos y distribuimos materiales que estén pensados para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con una visión de futuro muy importante. Decimos que somos los invisibles porque efectivamente nos encuentran en muchos de sus espacios, en edificios, en transporte, en infraestructura, y no somos visibles en toda la magnitud de estos proyectos. Estamos con un objetivo muy claro de brindar y desarrollar comodidad, rendimiento y seguridad a las personas y, por supuesto, trabajar en una construcción sostenible con la mejor eficiencia de recursos posible y teniendo siempre en cuenta el cambio climático. Solo una muy breve descripción de quiénes somos. En México tenemos 13 plantas industriales, entre las que están las plantas de vidrio, las plantas de tejidos de hilo de vidrio y las plantas de placa de yeso, producción de yeso y cielos rasos. Y tenemos esta línea de todos los productos de Saint-Gobain a nivel global que se integran a nuestra oferta en el país. Pero lo mismo sucede para el caso de Colombia. En Colombia también tenemos orgullosamente la producción de vidrio con vidrio andino en Soacha, que es una de las plantas más modernas del mundo en producción de vidrio plano. Tenemos a Fiberglass Isover en Mosquera y en Bucaramanga produciendo algunos materiales. Y también esta oferta ampliada de productos donde tenemos nuestra línea de selladores que
también maneja nuestra división de vidrio andino, que es muy importante para que el mercado tenga una oferta diferenciada e integral en todos nuestros productos, plafones acústicos, morteros, tejidos de fibra de vidrio, muros aislados, etcétera, tuberías, Norton y Carborundum, que son nuestras líneas de abrasivos, y esto es lo que somos y lo que ofertamos. Pero hoy permítanme hablar un poco de este tema, como bien lo mencionó Gabriel, y nuevamente reitero el agradecimiento a Lumina y a todos ustedes por el tiempo que nos dediquen. La ventana y el multiconfort es clave en lo que estamos desarrollando el día de hoy en nuestras vidas. Y aquí habría que definir primero qué es el confort y cómo se consigue. El confort en realidad es un estado de comodidad física y de bienestar en un ambiente concreto. Es cómo nos sentimos. Si nos sentimos muy bien, si nos sentimos mal, es confort y disconfort. Entonces, aquí es importante tenerlo muy claro qué es y cómo vamos a lograrlo. Y está basado fundamentalmente en un conjunto de interacciones conscientes e inconscientes. Una de ellas son las acciones fisiológicas, que esto es la manera en que nuestro cuerpo trabaja e interactúa con nuestro entorno. Estas interacciones fisiológicas es la primera. La segunda, que son las condiciones físicas, que son los principales parámetros del ambiente que nos rodea. Aquí influye la temperatura, el nivel de ruido, la cantidad y calidad de luz que tengamos en el espacio y la ventilación para la calidad del aire con el que nos estemos manejando. La tercera son las cuestiones psicosociológicas, que esto es la manera en que nos sentimos en general. Y aquí tiene que ver si nos sentimos cansados, si estamos alegres y sobre todo el entorno social. Y en las condiciones en las que estamos viviendo hoy, definitivamente esto es un tema fundamental para considerar y manejar las situaciones de la mejor manera posible. Se experimenta, como lo dijimos entonces, en el resumen, en estas tres funciones fisiológicas, físicas y psicosociológicas, y hablaremos en detalle para cada una de ellas. Entonces, ¿en qué se basa el confort y cómo está constituida esta etiqueta de multiconfort de Saint-Gobain? En el confort térmico, en el confort visual, el confort acústico y la calidad del aire. Y siempre la ventana en estos cuatro aspectos juega un papel fundamental. El confort térmico, ya lo mencionamos, entonces está determinado por la temperatura del aire y la humedad. El confort visual está determinado por las vistas y la cantidad de luz que tenemos. El confort acústico por el ruido del exterior, las vibraciones, etcétera. Y por último, la calidad del aire, que está determinada por la ventilación, los contaminantes, los olores, etcétera. Pero hablemos ahora, en el caso de la ventana y el multiconfort, ¿cómo están las condiciones? 90% de nuestro tiempo lo pasamos en interiores. Entonces, es muy importante que el confort térmico se asegure para garantizar el espacio y también para tener un ahorro energético. El metabolismo de nuestro cuerpo se regula con un mínimo esfuerzo. No necesitamos cosas especiales para que el metabolismo se regule. Y también nuestra percepción de calor depende de mucho de los niveles de tolerancia que tenemos. Entonces, para ello, si nos vamos a las condiciones fisiológicas, aquí va a depender mucho en el confort térmico qué tanto frío tenemos, si tenemos calor y cómo está fluyendo esta temperatura dentro de nuestro cuerpo. Es muy importante que aquí sepamos que la ventana va a cumplir un factor importante en nuestro desarrollo dentro de los espacios, porque los vidrios nos van a permitir controlar las variaciones de temperatura en el interior contra el exterior. Y obviamente, reitero, mejorar la eficiencia energética. En términos físicos, aquí tenemos que conocer y sabemos perfectamente que el calor se transfiere por conducción, convección y transmisión, y entonces es muy importante que tenemos estas fuentes de integrar la temperatura a nuestro cuerpo. Cuando el envolvente de la edificación está bien diseñado, vamos a tener una menor transferencia de calor hacia el interior en todos sentidos. Entonces, como parte de las cuestiones físicas en el confort térmico, aquí lo tendríamos controlado. Y por parte de las cuestiones psicosociológicas para el confort térmico, aquí entra mucho el estado de ánimo, entra mucho el espacio contra quien estamos conviviendo. Somos agentes que reaccionamos al espacio y al entorno, y la vista nos permite
identificar a veces muchas situaciones. Si vemos que afuera está haciendo frío, sabemos que cuando salgamos vamos a sentir el frío. Entonces, esta reacción psicosociológica es importante y sobre todo también en la tercera imagen, bueno, si nos sentimos unas estrellas de cine y sabemos que nos van a ver, nuestra condición también actúa diferente. El confort térmico, entonces, nos permite reducir el calor o el frío. Y aquí va a depender del tipo de clima. Y para esto, como lo mencionamos, la ventana es fundamental. Tenemos vidrios que nos van a permitir controlar el paso del calor hacia el interior, mantener el calor interior, mantener la temperatura confortable, ahorrar en términos energéticos y, por supuesto, tener una buena transmisión de luz, lograr efectos de reducción de rayos ultravioleta en superficie, como muchas de las condiciones que el confort nos exige. Si pasamos a la segunda parte, lo que es el confort acústico, la ventana funge como una barrera muy importante, porque la protección al ruido es una parte de la estación de confort del ser humano, donde si tengo menos ruido duermo mejor, estoy más seguro, el nivel de confort asegura, por supuesto, mejores espacios en el interior, inclusive para comunicarnos, y se puede definir también como un espacio acústicamente confortable cuando la voz, el sonido, la música llega clara hasta donde estamos esperando. Y sobre todo, si no tenemos estas barreras. Esto sucede mucho en escuelas y en auditorios, en algunos lugares que no están bien diseñados y el alumno que se sienta al fondo nunca le llega el sonido correctamente. No es que hayan sido malos estudiantes, no les llegó el sonido. Bueno, pero esta es una de las condiciones. Y si nos vamos a los mismos tres aspectos de lo que componen el confort como tal, podemos hablar en el término fisiológico que el oído es el único sentido que permanece activo durante todo el tiempo, no descansa. Dormido seguimos escuchando. Entonces, un espacio que está adecuado acústicamente nos permite mejorar en términos de oficinas, la productividad, en términos generales, nos permite mejorar la salud porque tenemos una mejor condición en el estrés, en el comportamiento general. Y esto lo pueden ver, hoy es muy común que las oficinas como las que tenemos en Ciudad de México y algunas en otros lugares en Saint-Gobain, ya son espacios abiertos, pero buscamos siempre tener barreras acústicas y que nuestros vidrios también sean una barrera contra el ruido del exterior y que nos permitan no tener rebotes interiores, etc. Entonces, aquí hay una condición muy interesante que el vidrio nos va a permitir manejar. En términos de las cuestiones físicas para el confort acústico, es ideal dormir con 30 decibeles o abajo de 30 decibeles. El ruido en las calles en promedio es de 80 decibeles. Un avión produce 120 decibeles. Cuando estamos platicando, el mismo efecto que estoy generando ahora debe estar en promedio de 60, 70 decibeles. Y cuando vamos a una fiesta, tenemos 110 decibeles en la música. Esto, la ventana cumple una función importantísima porque es una barrera si tenemos un vecino de que no le llegue todo el ruido al vecino. Si tenemos un evento en el exterior, que la ventana se convierta en una barrera hacia el interior y me permite reducir todo este tipo de ruidos. Y en términos psicosociológicos, tenemos que identificar 4 aspectos importantes. ¿Qué tan familiar es un sonido? Cuando es muy familiar, a veces no necesitamos inclusive que sea tan claro. Si es predecible, como en la segunda imagen, tenemos esa sensación y sabemos que puede suceder. Si es controlable, esto significa que si puedo subir o bajar el volumen, en este caso en una pantalla, o puedo hacerlo con la voz, inclusive bajando más el tono o subiendo más el tono de la voz. Y la sensibilidad individual, hay quienes tienen mayor sensibilidad a determinados tonos en el nivel de la onda sonora y esto nos permite tener la relación de cómo se comporta el confort acústico en estas condiciones psicosociológicas. En resumen, el confort acústico, como lo dijimos, reduce el ruido del exterior. Es muy importante que consideren que no es necesario siempre tener un doble acristalamiento o ahora como un triple acristalamiento como se está desarrollando en algunas ciudades en Europa, sino que también vidrios laminados nos permiten tener cierta ganancia en la reducción de decibeles hacia el interior y por supuesto para todo ello nuestros expertos en vidrio andino estarán con toda la información que ustedes requieran
para resolver sus dudas y encontrar el producto adecuado a cada uno de sus proyectos. El siguiente punto es el confort visual. ¿Qué tan importante es la luz? Y aquí es donde la ventana juega también un papel fundamental cuando decimos, realmente necesito un vidrio totalmente claro contra vidrios que me van a ayudar a ampliar mis condiciones de mejora en el espacio. Bueno, en cuestión de aspectos fisiológicos, el ojo recibe la cantidad de luz que requiere y la regula para estar en los espacios adecuados. Cuando tenemos muy poca luz, pues el iris hace un trabajo adicional y regula la cantidad de luz en base a las condiciones del espacio y del entorno en donde estamos. Entonces, siempre el ojo va a ser nuestra herramienta de regulación de cantidad de luz, pero dependemos de ello. Por eso una buena ventana nos va a ayudar definitivamente a que llegue hasta la parte posterior del ojo a través del nervio óptico y nos permita tener mejor captación de los espacios. En cuestiones físicas es muy importante la cantidad de luz que tenemos y la onda de luz que tenemos, o sea, la constancia de la luz con la que estamos trabajando y a la que nos estamos enfrentando, nos va a permitir tener mejores espacios y garantizar que podemos captar de manera correcta todo lo que tenemos en nuestro entorno. Y en cuestiones psicosociológicas, aquí es muy importante, cada quien tiene un concepto diferente de cómo manejar esto. Si se fijan aquí, las condiciones para un niño, pues quiere días totalmente soleados, las otras personas, su condición de sol o de luz les está regulada por sus deseos de más o menos como les gustaría estar, y por supuesto a quien le gustaría estar totalmente sin luz, también puede ser una condición. Necesitamos entender que cada persona va a responder en condiciones diferentes al confort. Y entonces, por eso se llama multiconfort, porque debemos tener esta capacidad de adaptarnos a las diferentes características de cada persona y pensando en estos tres aspectos, físicos, psicológicos y psicosociológicos. Entonces, el confort visual está regulado fundamentalmente por el paso de luz. Una ventana que me permita un paso de luz adecuado dependiendo de las condiciones de uso del espacio el que voy a construir. Por ejemplo, una escuela debe tener muy buen paso de luz, con una baja transmisión de rayos ultravioleta, con una baja transmisión de calor. Una oficina debe poderse comportar en buenas condiciones, lo hemos visto en estos grandes complejos de edificios que se construyen alrededor del mundo, que inclusive el reflejo de los otros edificios funciona como parte de este conjunto del brillo o del glare que tenemos en el espacio interior. Y entonces el vidrio tiene que ser esta barrera inteligente de permitirnos tener la calidad de luz que necesitamos y comportarse de manera adecuada. Por último, la calidad del aire, que creo que es una de las ventajas y condiciones que todos ustedes saben. Al abrir la ventana, sentir el aire fresco es una condición que todos los seres humanos agradecemos. Cuando salimos al aire es maravilloso, o cuando ha sido un día muy caluroso y abrimos la ventana y sentimos el fresco del aire, es una condición que todos agradecemos. En cuestiones fisiológicas, para una cuestión de calidad del aire, es importante decir que inhalamos aproximadamente 12,000 litros de aire por día. Esto es importante porque muchas veces cuando diseñamos un proyecto no pensamos que la calidad del aire tenga que ser una condición. Y efectivamente tiene que ser una condición. Tenemos que poner mucho cuidado en dónde y hacia dónde va a llegar el aire que estamos teniendo dentro de nuestro espacio, cómo va a fluir y hacia dónde lo vamos a dirigir, cuál va a ser la circulación y qué me va a permitir tener menos partículas suspendidas en el espacio, etcétera. Y en esto actúan el olfato y el sentido quimiorreceptor. Cuando hablo del sentido quimiorreceptor, hay condiciones del aire que entran directamente al organismo y que se convierten a través del aparato quimiorreceptor en sensaciones y en estados de ánimo inclusive. Para las condiciones físicas, aquí es muy importante en la situación que estamos viviendo hoy, existen dos tipos de contaminantes fundamentalmente. Los contaminantes físico-químicos, que aquí puede ser el dióxido de carbono, que es el más común del que hablamos, o el ozono, son los dos que más se mencionan en nuestros día a día cuando hablamos de contaminantes, pero la variedad de
contaminantes que existen en el ambiente también son efecto de que tengamos que tener mucho cuidado cómo manejamos esta capacidad de entrada o salida de aire a los espacios y mejorar nuestras condiciones. Y en el término de contaminantes biológicos, bueno, pues está de moda, pero están los pólenes, están los hongos, las bacterias y por supuesto los virus. Es muy importante que tengamos este control para garantizar que los espacios se mantienen libres y limpios. No todos los contaminantes flotan en el aire, afortunadamente, pues si no habría muchísima más contaminación en todos sentidos, pero es una de las barreras importantes que tenemos que poner en consideración. Para el término psicosociológico en la calidad del aire, entonces es muy importante considerar, espero que no lo tengan frecuentemente, pero algunos lo hemos vivido cuando estamos en una sala de reuniones y hay demasiada gente o el espacio es muy cerrado, la concentración de dióxido de carbono es muy denso, se hace muy denso el ambiente, se siente inmediatamente. El olor, por supuesto, es un factor ligado al estado emocional y cuando digo esto de que si hay mucha gente y no hay buena ventilación, se empieza a sentir esa densidad en el aire de que no se está limpiando con la velocidad que el organismo lo requiere y entonces nos empieza a generar inclusive sensaciones de cansancio, de somnolencia, etcétera, que son no adecuadas para un buen desempeño y para no generar la productividad que todos estábamos esperando. En áreas, por ejemplo, donde tenemos buena ventilación o tenemos sistemas híbridos de ventilación, utilizando sistemas pasivos y sistemas mecánicos, ahí podemos definitivamente mejorar las condiciones de productividad. Y aquí es un ejemplo de una oficina, pero imaginen esto para una escuela, imaginen esto para un auditorio o un cine, etcétera. Siempre están trabajando con sistemas que permitan regular la calidad del aire que tenemos en el interior para que nos quedemos más cómodos en el espacio. Es muy común que si vamos a un lugar que siempre tiene las condiciones adecuadas, queramos regresar a él. Entonces, buscar que siempre utilicen y desarrollen este tipo de sistemas. Sistemas modernos y de bajo mantenimiento son muy importantes. Aquí entran mucho algunos de los sistemas pasivos o los nuevos sistemas de calefacción y aire acondicionado que existen en el mundo, que han ido avanzando considerablemente con la tecnología y puede ser una forma muy rápida de mantener y estabilizar el espacio interior. Y purificar el aire, que también es un tema fundamental, sobre todo hoy en estas condiciones en las que vamos a trabajar, y no diría yo tanto con este miedo, sino con esta nueva forma de ver los espacios. Vamos a tener que mejorar las condiciones de los espacios interiores. Y entonces purificar el aire va a ser importante, mantener los filtros adecuados, etcétera. Y esto funciona con la ventana también. Empezar a abrir las ventanas para tener ventilación pasiva cuando sea posible. Sé que no es fácil en torres muy altas, pero bueno, buscar que esta combinación entre los sistemas híbridos, como lo mencioné previamente, pueda ser una condición importante para todos. Entonces, la calidad del aire está regida por esto que ya mencioné, que es esta combinación entre sistemas pasivos y mecánicos, entre el mejor flujo de aire que podamos tener en nuestros espacios y cómo hacemos y mejoramos la condición en la que nos estamos comportando. Es fundamental, y creo que me fui un poco rápido, pero bueno, nos va a dar buen tiempo para discutir algunos temas, pero es fundamental desde la fase de diseño pensar en el confort. Aquí es importante también pensar que el producto va a ser mucho más caro si lo quiero poner una vez construido. ¿A qué me refiero? Si tengo que cambiar los vidrios porque encontré que el vidrio me iba a dar una mejor función al que puse originalmente, definitivamente ya tuve un doble gasto. Una inversión bien pensada en el principio me va a permitir y me va a dar la característica de establecer un espacio con muchas mejores condiciones. Si son edificios patrimoniales, con más razón, porque estoy invirtiendo en mi patrimonio, en un edificio que voy a garantizar que tiene buena eficiencia energética y buen confort. Si es para venta o es un edificio comercial 100%, tengo que asegurarme yo como
constructor responsable, que estoy brindando edificaciones y espacios a mis usuarios, a mis clientes y a quienes lo van a habitar, a quienes lo van a utilizar día a día, que son espacios con todas las características que se requieren para vivir bien. Necesitamos pensar en este concepto del bienestar de hoy en adelante. Lo hemos traído por muchos años, pero hoy se está volviendo mucho más recurrente por las condiciones mundiales de la pandemia. Sin embargo, el bienestar tiene que ser una condición natural. Edificios enfermos contra edificios saludables es una condición fundamental. Los edificios enfermos están basados en que no hay mantenimiento, en que no le ponemos la atención necesaria a los sistemas de ventilación, a las ventanas, a los sistemas de calefacción, etcétera. Y los edificios sanos nos van a dar ahorros en el corto y en el mediano plazo definitivamente, simplemente bajando la factura de la energía eléctrica o bajando el tamaño de los equipos que necesito para regular la calidad del aire, no teniendo que poner equipos más grandes. Se suma tanto el costo del equipo como el costo del consumo de energía eléctrica y me van a permitir mejorar todas estas condiciones. Entonces, si vamos a confort térmico, aquí es importante pensar que el confort térmico en estas 4 condiciones tiene que darme un apoyo en cuestiones de aislamiento, de ganancia solar, de inercia térmica, de estanqueidad y de ventilación. El confort térmico me tiene que permitir sentirme bien en todos los aspectos y en este caso la ventana va a ser un elemento fundamental para ayudarme a controlar los efectos del interior-exterior. El confort acústico me va a ayudar a hacer una barrera. La ventana va a ser mi barrera entre el ruido externo y el ruido interno, por supuesto. Entre el ruido en equipos va a ser un aislamiento, ¿no? También en algunos casos. Y, por supuesto, me va a ayudar a hacer una barrera en actividades que generan ruido. En esta imagen, por ejemplo, se ve un elevador o cosas así. Y hay muros en los que no se escucha el ruido gracias a que tenemos las barreras adecuadas, tanto las barreras constructivas como los muros acristalados o no, donde tenemos estas condiciones que nos permiten mejorar la condición. En el confort visual, por supuesto, las características fundamentales son la iluminación natural, a mejor luz natural, mejor captación, a la iluminación artificial que sea la adecuada. Aquí un tema en donde hemos trabajado mucho dentro de Saint-Gobain también es que el vidrio que tengan con la iluminación interior puede hacer esta mancuerna importante en graduar la cantidad de luz que se necesita. No por cambiar de focos convencionales a focos ahorradores o a focos de sistema LED, ya estamos mejorando la capacidad y la cantidad de luz. Tenemos que hacer este análisis correcto entre el tipo o la cantidad de luz que me permite el vidrio que estoy seleccionando y cuál es la cantidad de luz ideal para el tipo de uso que voy a tener en el espacio desarrollado. Y, por supuesto, para las actividades a desarrollar es importante. No podemos leer con muy baja luz. Hay quienes acostumbramos a leer en la noche y a veces es no lo más adecuado, pero bueno, hay que tener la iluminación correcta y que la ventana también se convierta, en este caso, cuando lo utilizamos de día, en darme las características adecuadas de iluminación y me van a permitir confort definitivamente. Por último, en este resumen de los 4 aspectos está la calidad del aire interior, donde vuelvo a mencionar que es fundamental manejar los sistemas de ventilación artificial y natural, hacer estos sistemas híbridos, disminuir en medida de lo posible el uso de sistemas mecánicos para mejorar la condición de circulación del aire y, por supuesto, que los factores externos de contaminación, etcétera, van a determinar cómo manejo mi ventilación interior. No siempre puedo abrir la ventana si hay una alta concentración de contaminación en el exterior, pero también regular la ocupación de los espacios. El número de personas a la cantidad y al flujo de aire que tengo dentro del espacio es fundamental y que me permita, obviamente, garantizar que todos van a obtener una calidad de aire correcta. Hasta aquí, y Gabriel, no sé si quisieras hacer algún resumen, algunos comentarios. Aquí les dejo yo mis datos, mi código QR si quieren escanearlo. Me pueden contactar con mucho gusto, podemos platicar en detalle de cada una de las características del Multiconfort y, por supuesto, ponemos a su disposición
toda la fuerza de nuestros equipos de especificación en América Latina y en el resto del mundo también, por supuesto, para acompañarlos en sus proyectos en donde el confort tiene que ser una condición en nuestros edificios desde ya. Luis, muchísimas gracias. Digamos que, bueno, nosotros normalmente tenemos una ronda de preguntas y quisiera ahora, pues, las preguntas que ustedes han hecho voy a repetírselas a Luis y quisiera los que no han tenido la oportunidad de escribir sus preguntas a través del chat que lo puedan hacer ahora. Luis, muchísimas gracias de verdad por esta presentación, es muy interesante y la primera pregunta que quiero arrancar haciendo es una pregunta que le he hecho a todos los asistentes a los webinars, a nuestros aliados, respecto a cómo creen que va a cambiar la arquitectura, el diseño y la construcción, o si creen que va a cambiar más bien, viendo lo que ha pasado recientemente con esto del coronavirus y el aislamiento y todo lo demás. ¿Ustedes creen que la arquitectura, usted desde su experiencia, cree que la arquitectura y el diseño y la construcción van a cambiar, van a modificarse de alguna forma o cuál es su idea de esto? Definitivamente, Gabriel, hace algunas semanas tuve la oportunidad de participar en un webinar con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en donde el tema central fue la arquitectura post-COVID. Y yo creo que hay que dejar de pensar en el COVID y pensar en el bienestar, más que como una sola enfermedad, sino cómo nos vamos a comportar en el futuro para todas las condiciones. Las casas donde hoy habitamos, no todas estaban preparadas para recibirnos a trabajar desde aquí y ser el nuevo ente que vino a distorsionar la vida de la señora en la casa y a cambiar las formas en las que estamos trabajando. Es muy importante que la gente piense también que necesitamos, en muy buena medida, establecer nuevas reglas de cómo la arquitectura se va a desarrollar. Sabemos que va a modificarse en cuestión de espacios, en cuestión de recepción inclusive. Hemos platicado mucho esto de los nuevos buzones digitales y que la mensajería, todos compramos en línea. ¿Cómo va a cambiar esta forma en la que estamos haciendo las cosas? Y una de las principales cosas que se hizo al arranque de la pandemia fue generar estas barreras de vidrio para separar los espacios. Bueno, ahí el vidrio está teniendo una función importante y permítanme que lo reitere, pero es mucho mejor hacerlas de vidrio que de plástico, porque plástico estamos saturados en este planeta por todo, pero necesitamos mejorar las condiciones. Sí creo que va a cambiar la arquitectura. En los concursos de arquitectura que hace Saint-Gobain con estudiantes, nos damos cuenta que su visión está pensada en el futuro. Está pensada en estas nuevas generaciones, ya no es la arquitectura que tenemos en muchos de nosotros en construcciones de la década de los 70 del siglo pasado, de la década de los 80, que se han venido renovando muchas de ellas, pero y que lo hemos visto en las grandes torres, que se han cambiado fachadas para mejorar el confort interior, pero la arquitectura definitivamente viene en una transformación. Y le digo a todos los arquitectos, ustedes son los que tienen en la mano el futuro de cómo vamos a vivir. Trabajo tienen, porque además el proyecto más grande de su especialidad es reformar, redensificar y reconstruir las ciudades que hoy tenemos. Muchas gracias y creo que compartimos la visión. Yo hace unos meses estuve, al principio de esta pandemia, estuve en una charla de la RIBA, que es la Asociación de Arquitectos, la Real Asociación de Arquitectos Británicos. Y ellos decían que la buena arquitectura no debería haber cambiado. Es decir, que quien hace buena arquitectura no tendrá que cambiar nada. Pero que la mayoría de la arquitectura que hacemos hoy en día no es tan buena y que tendrá que adaptarse a estos conceptos de confort y todo lo demás. Y creo que compartimos ese pensamiento. Nada más agregando a lo que comentabas, la casa de interés social tiene que cambiar. Total. Listo. Y esa es la base de la arquitectura hoy. Sí. Sí. Bueno, una pregunta adicional respecto a la tendencia que hemos hablado ahorita del multiconfort y el tener en cuenta todos estos aspectos del confort que nos mencionaste. ¿Hay alguna forma de clasificar o de calificar el confort en un espacio, digamos que sea como estándar internacionalmente, que haya un puntaje por el confort acústico, un puntaje por el térmico, o mejor dicho, que se puedan combinar todos esos confort y calificar un espacio o no? Te voy a decir que sí. Saint-Gobain trabaja muy fuerte en este sentido, en cómo
estamos desarrollando el confort. Hemos desarrollado un dispositivo que se llama MC350. No lo tengo aquí conmigo, debí haberlo preparado para mostrártelo, pero es un dispositivo que nos permite medir temperatura, ruido, humedad y temperatura, ruido, humedad, me falta uno, pero en un solo dispositivo podemos tener la medición de esto. Y nosotros a nivel mundial, ya lo pondremos en algún momento a disposición de ustedes, tenemos algunos dispositivos con nuestros expertos en especificación que les pueden ayudar a medir los espacios, pero sí existe este estándar y te dice cuántos son los luxes necesarios para un espacio confortable, cómo puedo medir cómo estoy hoy y cómo estaría en condiciones con un nuevo vidrio, con una nueva barrera, en términos de ruido, cómo se debe comportar, y existen los estándares en cada una de estas categorías. El mismo cómic de Multiconfort que te compartí, que espero lo podamos compartir para todos participantes, me dará mucho gusto, les va a dar muy buenas ideas de cómo mejorar y desarrollar esto, y voy a buscar para hacerte llegar en el corto plazo estos parámetros del confort y cómo se comportan. Y por supuesto te haremos llegar con mucho gusto un dispositivo MC350 para que lo presumas con tus clientes también. Maravilloso, vale. Muchas gracias, Luis, pero digamos que para todos los que están asistiendo, por cierto, nosotros les vamos a enviar las memorias de la presentación e incluiremos el cómic que acaba de mencionar Luis y además las respuestas a todas las preguntas. Ya tenemos más de 13 preguntas por hacer, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero ya tenemos varias preguntas por realizar. Vamos. Creo que hay varias de las preguntas se podrían resumir en una que yo tengo, digamos que es muy común cuando uno visita las oficinas de los arquitectos que están en proceso de diseño de proyectos. Cuando usted visita las obras y se dan cuenta que hay un problema con el ruido, con la iluminación o con el aislamiento acústico, incluso con los clientes de nosotros que transforman el aluminio y lo convierten en ventanas, ellos tienen las mismas preguntas más o menos. Y esa pregunta se podría resumir en una sola y es ¿qué tanto influye, qué porcentaje influye el vidrio en el aislamiento, digamos, en este confort que acabas de mencionar, en lo térmico, en lo acústico, digamos, en todos estos que mencionaste, qué tanto influye el vidrio, qué porcentaje o cómo se puede medir el porcentaje de la influencia del vidrio en estos ítems? Está estimado, Gabriel, que el 83% de la eficiencia energética del envolvente está basada en el vidrio. Wow. Quiere decir que si el 83% de la superficie en vidrios, en edificios que son todo vidrio, ahí está, el vidrio tiene que ser una barrera eficiente para mejorar las condiciones interiores. Si volteamos el ejemplo a una vivienda de interés social, una vivienda de interés social en todo el envolvente tiene 2% de ventanas exclusivamente. Así es. Pero ese 2% de ventanas le da el 22% de ganancia de calor y es el factor más elevado de la casa. Entonces, si utilizamos un vidrio claro en una vivienda de interés social y el 22% de ganancia de calor está en estas aperturas o en estos cerramientos, es fundamental que hagamos una reflexión de qué le quiero dar a la gente para que viva mejor. Si yo en mi casa tengo un buen vidrio como arquitecto, como diseñador, como proyectista, ¿qué le voy a dar al mercado con un buen vidrio? Y no tiene que ser un vidrio más caro. Tenemos soluciones muy eficientes a muy buen costo que van dirigidas precisamente para estos segmentos de mercado y que les van a resolver condiciones de ruido, de temperatura, de calidad de aire, por supuesto, en los 4 aspectos del confort, ¿no? Tal cual. De hecho, ahora que lo pienso en los presupuestos de las obras, del 4 al 7% del costo total de la obra es la ventanería, los cerramientos, pero aporta el 22% de ganancia calórica, es lo que me estás diciendo, es un número importante para tener en cuenta. Es decir, no se hace una suficiente inversión en el principio. Sí, la mayor ganancia por calor está en la azotea, en el roofing. Total. Por el área que está siendo expuesta directamente a los rayos del sol. Pero en segundo lugar es la ventana con 22%. O sea, es 40 y algo por la azotea, 22 por la ventana y lo demás se va a muros, a puertas, a cosas muy simples. Claro, y pensando en la arquitectura en Colombia, que casi todo lo que se está construyendo ahora nuevo son edificios de bloques de apartamentos, el área del techo se disminuye versus la total de la envolvente, es decir, aumentará el porcentaje
en este caso de las ventanas. En construcción vertical es mucho mayor la incidencia comparada con interés social. En interés social estamos hablando de casas mono o dúplex, ¿no? En sistemas únicos o dobles, sí. Y es mínimo lo que está pasando. Vale, muy bien. Tengo otra pregunta, esa quisiera que nos ayudaras, y es, hoy en día, ¿ustedes cómo están operando con esta virtualidad? ¿Cómo están operando, sobre todo aquí en Colombia? Estamos trabajando, estamos desarrollando todas nuestras operaciones ahora de manera regular en las plantas. Obviamente disminuimos de manera importante el flujo de personas y la condición de distanciamiento social la respetamos y respetamos las reglas en cada país, como es parte de nuestra filosofía, pero estamos otorgando todas las condiciones de salud y de seguridad a nuestros clientes para recibir productos que están controlados, que están dentro de todas las normas, y aquí diría yo de cada país, porque hacemos lo mismo para Colombia, como para Brasil, como para México, etcétera, cumpliendo las normas locales de cómo los productos deben llegar. En México, por ejemplo, somos actividad esencial, porque son productos de construcción que estaban dirigidos a hospitales, a vivienda, etcétera. Seguimos produciendo, aunque no toda la industria de la construcción pudo trabajar al mismo ritmo, pero ahí estuvimos, siempre de la mano de nuestros clientes, apoyándolos, y por supuesto ahora en este reinicio de operaciones en las diferentes áreas de América Latina, estamos ahí trabajando de cómo brindarles las mejores soluciones en el menor tiempo posible, ¿no? Vale, muy bien, muchísimas gracias. Ya tenemos 15 preguntas en este momento. Vamos a tratar de responderlas todas. Les pedimos a nuestros asistentes que nos disculpen el retraso que tuvimos en el principio. Vamos a tomarnos unos minutos de más en este caso, porque vemos que es un tema interesante y hay muchas preguntas que quieren resolver. Una pregunta técnica que nos hace Omar dice que si para la reducción o el aislamiento acústico, la reducción acústica, ¿es más recomendado el vidrio laminado con PVB o con EVA? Bueno, aquí insisto y repito lo que dije hace rato. Vamos a necesitar evaluar las condiciones del espacio interior, cuál va a ser el volumen de personas que van a estar en el interior y cuál es el uso final. Y las películas para laminado, que son nuestros sistemas Silent, bueno, tienen muchas características. Aquí tendríamos que ver cuál es el aspecto que queremos lograr en reducción acústica. Inclusive lo podemos controlar por el espesor del separador en un doble acristalamiento, o con doble laminado en 2 vidrios, o un monolítico y un doble. La configuración, ahí tenemos una herramienta que vamos a poner a su disposición a través de Vidrio Andino más adelante, que se llama Calumen Live, que les permite jugar con estas configuraciones de los vidrios y que les va a permitir entender un poco más cómo estaría el confort y el desempeño acústico. Vale, hay un par de preguntas que están relacionadas con esa misma pregunta que te acabo de hacer, y digamos que básicamente lo que nos estás diciendo es mejor estudiar caso a caso y buscar la asesoría adecuada. Nos preguntan que si tenemos cómo compartirles los rangos de los valores para lograr confort de temperatura, humedad, aireación, iluminación y todo lo que mencionaste. A ver si de pronto dentro de las memorias nos pudieses entregar esta información para hacérselas llegar a ellos. Voy a hacer lo posible hoy, pero no te lo hago llegar para que después en un correo de ustedes puedan hacerlo llegar al resto de los clientes que nos estén solicitando esto. Vale, maravilloso. Bueno, nos siguen preguntando, digamos, hay varias preguntas que se refieren a lo mismo, de cuál es la composición ideal del vidrio según ciertas características, pero ya lo respondimos. Hagamos un seminario después con los ingenieros de Vidrio Andino específico todas las cuestiones técnicas del vidrio, que creo que tendrán uno más adelante, pero para otras condiciones. Pero hagamos uno técnico en donde vayamos cuál es la condición ideal de cómo deben desarrollar su configuración del vidrio para tener las mejores condiciones. Sí, de hecho creo que tenemos uno que viene en el que nos van a mostrar estas herramientas digitales que tú nos mencionas, y quisiéramos hacer otro, obviamente, haciendo ya más énfasis en lo técnico que nos están preguntando nuestros clientes. Hay una pregunta que tiene Henry Galvis en la que nos pregunta que a partir de lo que está sucediendo respecto al COVID-19 y a la pandemia, a los virus y demás, que si hay algún cristal o algún vidrio que tenga superficie antibacterial. Per se los vidrios no generan bacterias, son unidades que no generan bacteria. No
no te podría responder ciertamente si han desarrollado alguna tecnología, alguna cosa nueva para ponerle en superficie, pero per se el vidrio no va a generar bacteria ni va a ser un motor de la misma. También va a depender mucho del tipo de sellante o de la silicona o de la cinta. Por ejemplo, las cintas que fabrica el grupo Saint-Gobain a través de su división de Tape Solutions para pegar el vidrio a la estructura es una condición fundamental, porque inclusive todas ellas tienen acreditaciones para ayudarte a ganar los puntos en el crédito LEED o en el crédito EDGE o WELL, en cualquiera de ellas, porque están certificadas para cumplir con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente. Vale, hay una pregunta, nos hace Jorge López, dice que si se puede evitar la entrada de calor por radiación solar y al mismo tiempo permitir la entrada de la luz natural. Claro que sí, Jorge, gracias por la pregunta. Si estoy correcto, muchas gracias a Jorge porque nos hizo favor de comunicarse, y creo que es desde México, pero sí se puede. Recuerden que aquí vamos a depender del tipo de vidrio que seleccionemos. Vidrio de baja emisividad o conocidos como low E pueden tener hasta 3 capas de plata depositadas por nanopartículas en la superficie, combinadas con otro tipo de metales, y podemos lograr muy alta transmisión de luz con muy alta reducción de calor. Sí se puede. Para eso te haré llegar también un brochure que se llama Essential, donde pueden ver algunos de los tipos de vidrio y cuáles son sus propiedades. Maravilloso. Víctor Nova nos pregunta ¿qué opinamos del color del acabado del aluminio en las ventanas y puertas respecto al impacto en la sensación? Es decir, él pregunta que si es mejor el anodizado mate y la pintura blanca que algún otro acabado en el aluminio. No te podría responder porque este es un capricho arquitectónico. Total. Cuando el arquitecto decide un color, no lo mueves de ahí. Sí, es verdad, pero por cierto, para que don Víctor sepa, en el mundo y nosotros en Alumina tenemos unos sistemas en el que puede tener un acabado al interior, un color de acabado al interior y otro al exterior del edificio. En caso de que no requiera, al tener ese sistema lo que hace es romper el puente térmico que generaría la sensación de calor a través del perfil entrando, por ejemplo. Es decir, se podría romper ese puente térmico y evitar que haya una sensación de calor. Y si el look del edificio exterior requiere el aluminio negro, podría ser negro. Y al interior, para combinar con los espacios y el diseño arquitectónico interior, podría ser aluminio blanco, por poner un ejemplo. Así es. Bueno. Bueno, aquí hay más acerca de los compuestos, digamos, de cuál sería el vidrio adecuado. Bueno, nos menciona Moisés, no sé a qué se refiere Moisés, dice que la MC350 reporta valores de iluminación, nivel de sonido, temperatura y humedad. No sé si se esté refiriendo a alguna normatividad internacional o algo así. No. Me hizo favor de recordarme la cuarta que no me acordaba. Es temperatura, humedad, ruido y iluminación. Ok. Es el MC350, el dispositivo. Gracias, Moisés. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Moisés. Esto es una pregunta interesante, nos hace de una empresa que se llama Coaluminios. Dice, ¿se han planteado la posibilidad de crear vidrios Cool Light sin que afecten la tonalidad del vidrio? Mejor sin que afecten la tonalidad, o sea, él habla del color del vidrio, hacer vidrios claros con principio Cool Light. Sí. Voy a decir, no es que nos hayamos planteado la posibilidad, hay que explorar en toda nuestra gama de vidrios los que nos permiten, con las capas de baja emisividad ya depositadas en magnetrón dentro de los vidrios, sí, al interior, el que nos dé la mejor capacidad de transmisión de luz. Yo creo que no va a ser posible tener un vidrio 100% claro si estoy colocando una capa, pero quizá eso lo dejaría más a los expertos de vidrio en las próximas presentaciones. Sin embargo, se pueden lograr excelentes transmisiones de luz con muy bajo cambio de tono de vidrio claro a un tono mínimo en la superficie del vidrio. Ok, maravilloso. Maravilloso. Bueno, tenemos algunas preguntas adicionales, pero también quiero dejarles las ganas de que lean nuestras memorias y las respuestas a todas estas preguntas a los asistentes. Luis, de verdad, muchísimas gracias por su charla, por todo el conocimiento que nos brindó.
Entendemos que sus aliados en Colombia es Vidrio Andino y a través de quien hemos encontrado la asesoría y con quien nosotros estamos compartiendo asesoría en los proyectos hoy en día, en la especificación de los proyectos. Te agradecemos de verdad muchísimo por el tiempo. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Luis, ¿algunas palabras para despedirte del público hoy? Pues nada más, es un placer el poderles acompañar. Estamos a sus órdenes, ya tienen mis datos. Y por supuesto nuestra red de trabajo en Colombia a través de Vidrio Andino, de Fiberglass y Sober y las otras empresas de abrasivos, de morteros, etcétera. Estamos para atender sus necesidades en desarrollo de productos y todos basados en un solo principio: mejorar la calidad de vida de todos nosotros de hoy hacia el futuro. Muy bien, Luis, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.